Continuamos con más Modo Fontevecchia. Ahora es tiempo de presentar al próximo entrevistado. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en Ciencias en Economía Internacional de la Universidad Essex en el Reino Unido. Es consultor económico y financiero y profesor de grado y posgrado. Dirige la consultora E2, Economía y Ética. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Diego Giacomini. Audiencia audiovisual, tu extenso artículo ayer en el diario Perfil, explicando por qué nuevamente se vuelve a implicar el gobierno en materia. Escuchamos con atención. En estos momentos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires se mantiene en 27 grados 7 décimas. Recordemos que la sensación térmica ya marca 29 grados 6 décimas y el porcentaje de humedad 64%. El cielo está algo nublado. Permanecerá de esta manera en gran parte del día, pero con calor. La máxima estimada para hoy podría alcanzar los 29 grados. Para mañana les recordamos que se anticipan posibles tormentas tanto en la madrugada y algo en la mañana, incrementándose la temperatura que va a rondar entre los 22, los 32 grados, con el cielo mayormente nublado. Nos preguntamos cómo estará el tiempo para las fiestas el miércoles. Según la información que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, se espera mínima de 26 grados y una máxima de 33 grados. Por el momento no se prevén lluvias, aunque no estarían confirmadas, con el cielo parcialmente nublado. Para el jueves, mínima de 21, una máxima de 29 y también con el cielo algo nublado, sin pronóstico de lluvias, pero por el momento. Para el viernes finaliza la semana también con calor. Se anticipa mínima de 22 grados, máxima de 32 grados con el cielo mayormente nublado. Muy buenos días, Diego Giacomini. Perdón que tuvimos que cambiar el micrófono, que yo había hecho lío. Y había quedado la pregunta que la repito porque no se escuchó, que es, con el ánimo didáctico de un buen profesor universitario, si podés sintetizar para nuestra audiencia tu largo artículo ayer en el diario Perfil, explicando por qué el gobierno se vuelve a equivocar en temas económicos. Buenos días, y un placer explicarlo rápidamente. A ver, Javier Gerardo Milei, el Poder Ejecutivo Nacional, como economista y como presidente de la República, en términos metafóricos, siempre declaró ser hincha de Boca y bilardista. Y el Banco Central acaba de anunciar que a partir del 1 de enero va a ser hincha de River y menotista. ¿Por qué? Vayamos a la ilustración de lo que digo. Siempre dijo que la inflación es un fenómeno monetario y siempre se preocupó porque hubiera, aunque después no lo cumplió, emisión cero. Como no quería emitir y quería que hubiera emisión cero, no iba a acumular reservas. De hecho, él, su ministro de Economía, su presidente del Banco Central, dijeron que no estaban para acumular reservas, que el objetivo no era acumular reservas, y a su vez habían declarado siempre, hasta hace 10 días, que este sistema cambiario había venido para quedarse, que estaban muy cómodos, que estaban bien calibradas y que el tipo de cambio era de equilibrio. Bueno, el nuevo Banco Central, que es el mismo de siempre, con el mismo ministro de Economía, con el mismo presidente del Banco Central y el mismo Poder Ejecutivo, dice que va a acumular reservas, que puede comprar entre 10.000 y 17.000 el año que viene, y que eso no va a ser inflacionario porque va a ser una emisión monetaria de base monetaria de entre 10.000 y 17.000, que además van a recalibrar los encajes, con lo cual piensan estimular el crédito, con lo cual se multiplica y la oferta de M1, M2 y M3, que es la cantidad de dinero contando respectivamente los depósitos en cuenta corriente, los depósitos en caja de ahorro y los plazos fijos, también se va a aumentar. Y que eso no va a ser inflacionario porque aumenta la demanda de dinero.
que ellos piensan que va a aumentar la demanda de dinero y que van a aumentar esa oferta en línea con el aumento de la demanda de dinero y que tampoco va a ser inflacionario porque los niveles de oferta monetaria de hoy en día son muy bajos. De base monetaria son muy bajos y están casi a la mitad de lo que estaban en el promedio histórico. Bueno, perdón, esto último es cierto. Esto último es cierto. Esto último es cierto. Ahora, analicemos. Este Poder Ejecutivo Nacional siempre dijo que él hace política monetaria teniendo como referencia su escuela económica de pensamiento, que es la escuela austríaca. La escuela austríaca dice claramente que la demanda de dinero no se puede conocer, no se puede medir efectivamente en ningún país del mundo con exactitud. Al mismo tiempo, como los bancos también emiten, porque crean depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente y plazo fijo, con la intermediación financiera y vía multiplicador monetario, porque hay sistema de encaje fraccionario, también expanden la oferta más allá del Banco Central. Con lo cual, la escuela austríaca explica que no solamente no se conoce la demanda y no se la puede medir, sino que tampoco controla la oferta. Entonces, si no conoce la demanda con exactitud y no se la puede medir con exactitud, de un lado del mercado monetario y del otro no controlar la oferta, porque no sos el único que expande la oferta de dinero, porque el Banco Central, el gobierno expande la base monetaria, pero los bancos expanden M1, M2, M3 y expanden el crédito por fuera de la autoridad monetaria, no conoce la demanda, no puede medir la demanda, no podés controlar la oferta. El mercado monetario, si está en equilibrio, es de casualidad, porque te salió de chiripa, y ese equilibrio lo más probable es que sea transitorio, y en el mediano y largo plazo resurja el desequilibrio, vuelva a aparecer las tensiones cambiarias, si emitís, y vuelva a aparecer los problemas de inflación. Ahora bien, después dice, tampoco es correcto pensar que porque una cantidad de dinero determinada tenía un valor en el pasado, eso indica algo sobre el presente y menos aún sobre el futuro. O sea, concretamente, si el agregado monetario en el pasado era más alto que en el presente, eso no quiere decir que tenés lugar para subirlo y ampliarlo en el futuro sin que te crea problemas de tipo de cambio o de inflación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los mercados son permanentemente cambiantes. Por empezar, los actores económicos del pasado no somos los mismos de hoy en día ni serán los mismos en el futuro. Las preferencias, los gustos, las necesidades, las demandas de los agentes cambian a lo largo del tiempo, por lo tanto, van a ser diferentes en el futuro que en el pasado. Los actores aprenden y ese aprendizaje hace que el comportamiento se modifique a lo largo del tiempo, con lo cual se modifica la demanda. Hay cambios institucionales. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo la demanda de dinero, para que me entienda usted, con mercado pago que sin mercado pago. No es lo mismo la demanda de dinero haciendo transacciones con tarjeta de débito que cuando no existían. Entonces, nada del pasado dice algo sobre el futuro. No se lo puede tomar como parámetro. Pero perdón, Diego, de que algo está bien. Perdón que interrumpa. Porque así planteado no se podría hacer nada, porque el futuro es impredecible. Entonces, tampoco se podría hacer un crawling peg, tampoco se podría hacer bandas. Si me da la sensación de que este gobierno desde el primer día ya dijo que la escuela austríaca no la sigue. Quiero decir, me parece, después podemos hablar que me parece interesante cuánto hay de pose y de utilización de la escuela austríaca. Pero sí podemos decir lo siguiente,
que resulta plausible, porque uno tiene que, con todo ese mundo cambiante, hacer política económica. Uno con todo ese mundo cambiante tiene que conducir la economía. Lo que uno sí podría decir es plausible que con mayor cantidad de herramientas electrónicas en lugar de dinero papel, la demanda de dinero tiende a ser menor, porque se necesita menos. Eso sí es una suposición plausible. Entonces, que el promedio de demanda de dinero hoy tiende a ser naturalmente menor que en el pasado por la existencia de herramientas electrónicas que modifican la menor necesidad de cash. Es correcto eso sí podemos decirlo. Es correcto, Jorge. Ahora, el problema es mucho más complicado, porque todo esto que yo expliqué antes, que dice la escuela austríaca, en el caso de Argentina está agravado a la N, la dificultad. ¿Por qué? Le explico. Porque la demanda por motivo de transacción, que es la demanda de dinero, ¿cuánto puede crecer en el mediano y largo plazo? En Argentina, que es un país que tiene inversión insuficiente, hace 15 años, tiene un crecimiento del PBI potencial de menos del 1%. O sea, traducido, en el largo plazo la demanda de dinero no puede crecer mucho por motivo de transacción, salvo cuando hay rebote, como fue el año pasado. Punto número 1. Punto número 2. La demanda por motivo ahorro en el mediano y largo plazo no existe en Argentina, porque los argentinos nunca hemos ahorrado, ni ahorramos en el presente, ni ahorraremos en el futuro en forma permanente en pesos. Con lo cual, hay que ser muchísimo más cuidadoso con la expansión monetaria que en cualquier otro país. Sigo. Los niveles pasados, si tenemos problemas de inflación hace, no 20 años, 25 del siglo XXI, sino hace 50, 60, porque viene del siglo XX, está claro que todos los niveles pasados de agregados monetarios en términos de PBI son niveles en realidad de desequilibrio que generan problemas de inflación y problemas de tipo de cambio. O sea, no pueden ser utilizados como referencia. Entonces, en Argentina, la verdad, y hablo muy sintéticamente, de la milanesa, es que el Banco Central de la República Argentina, nos guste o no nos guste, lo mejor que puede hacer es nunca aumentar mucho la cantidad de dinero como están prometiendo, porque tal vez no en el cortísimo plazo, inclusive tal vez no en el corto, pero en el mediano y en el largo nos van a terminar metiendo en problemas. Y acá me remito, por eso Javier Milei, que lo entendía esto originariamente, por eso, sin discutir si iba a salir bien, mal o mediocre, él quería dolarizar. Y él gana la presidencia prometiendo la dolarización, porque esto que estoy diciendo yo, lo entendía a la perfección. Ahora, como él desde el inicio de su gobierno se alió con el sistema financiero y con el sistema bancario como principales puntales de su gestión política y económica, si hay dos sectores que le conviene la remonetización y la acumulación de reservas, son el FMI, los organismos internacionales, Estados Unidos, el sistema financiero, el sistema bancario e inclusive a los bancos nacionales, porque viven de reproducir crédito, hacen negocios de reproducir crédito, es más, cobran impuesto inflacionario también. Obviamente, pues la cantidad de dinero depositado que no está en interés va depreciándose con la inflación. Ahora, volviendo al punto, vos siempre marcás que esto no es la escuela austríaca. Entonces yo decía, ¿cuánto hay de que a Javier Milei no le importa un bledo la escuela austríaca? O sea, a esta altura es más que claro. La escuela austríaca es simplemente un marketing que utilizó, pero digamos, está claro que hace 2 años, desde el día que comenzó a gobernar, con la sola aceptación de que el dólar se le colocaba un valor fijo, se rompía cualquiera de esos preceptos teóricos
de la escuela austríaca. Entonces me da la sensación, digo, que vos quedaste como una especie de defensor de una escuela a la que temés que luego, cuando falle el gobierno de Milei, le echen la culpa. Obviamente, obviamente. Igual yo creo que lo que anunció el Banco Central, a ver, voy a explicar si me das por qué quieren que acumule reservas y remonetice. Si acumula reservas, el FMI tiene más chance de cobrar. Exacto. Si acumula reservas, que toda acumulación de reservas es contra emisión monetaria, los organismos internacionales tienen más chances de cobrar. Si acumula reservas, Estados Unidos tiene más probabilidad de tener que poner menos el swap en funcionamiento. Si acumula reservas y remonetiza, los bancos hacen más negocios en el mercado doméstico. Si acumula reservas, ¿qué pasa? Baja el riesgo país y el sistema financiero puede colocar más deuda y cobrar más fee por colocar más deuda. Entonces, todos los actores... No, y te podría agregar más. Y si se pudiera hacer, porque se remonetiza la economía y los argentinos se quieren quedar con más pesos, todo el mundo sale ganando porque la Argentina también tendrá una economía más incentivada al consumo, con más crédito. Lo que vos estás diciendo es, si funcionase estaría bien. Lo que vos decís es que no va a funcionar. Lo que yo digo es más, a Pablo Roca, o sea, a los grandes empresarios, por citar un nombre, también les conviene esto. Y a las personas en relación de dependencia, a los asalariados, todo el mundo le vendría bien que la Argentina tuviese un mayor consumo, un mayor crédito, un mayor movimiento de la economía. Lo que vos estás diciendo es que para un país como la Argentina, aumentar la cantidad de circulante que quede en manos de los ciudadanos, más tarde o más temprano, por nuestro comportamiento psicológico, va a tener un costo. Esto es lo que está diciendo. Exacto. Porque, a ver, ¿qué está prometiendo este nuevo Banco Central neokeynesiano de Javier Milei? Está prometiendo lo mismo que se promete hace décadas y décadas. Inyectar liquidez para reactivar el nivel de actividad económica, prometiendo que esta vez va a ser diferente porque va a haber demanda de dinero. Estamos de acuerdo. Lo que yo te podría decir, me pongo en fiscal. Bueno, casualmente como la teoría económica de la escuela austríaca demuestra de que la gente es diferente en distintos momentos, ellos creen que hoy va a ser diferente. Y todo esto ex post, veremos, ex post, si es diferente o no es diferente. Vos lo que decís es que para un país como la Argentina crees que es peor, que es diferente para peor, que la gente hoy quiere todavía menos dinero, porque existen otras formas de dinero como son las plataformas de pago. Te hago una pregunta. Además porque la gente no va a ahorrar nunca en pesos. Eso ya además porque la economía argentina está condenada, al menos por ahora, si no hay un aumento muy fuerte de por lo menos 10 puntos en términos del PBI de la inversión, está condenada a no crecer muy vigorosamente. Entonces no tenés demanda de dinero por motivo de ahorro y no podés tener mucho por motivo de transacción. Entonces, y voy a este punto, ¿no será, Diego, de que no le queda otra alternativa al ministro de Economía y al presidente, que es que ellos por eso mismo no querían acumular reservas? Porque acumular reservas implica emitir pesos, si se emiten pesos se aumenta el circulante o hay que esterilizarlo generando más déficit cuasi fiscal porque tenés que pagar intereses. Entonces, por eso mismo no acumularon reservas. Ahora no les queda alternativa que hacerlo porque se lo impone el Fondo Monetario, el gobierno norteamericano, el mercado, los bancos, todo el mundo dice basta, tenés que acumular reservas. Entonces, finalmente, no es que no entiende lo que está haciendo, sino que no le queda otra alternativa que hacerlo. ¿Es una hipótesis verosímil esta? Es una hipótesis verosímil porque, de hecho, a través de mis notas y a partir de tu periódico en Perfil, nosotros venimos, y es el título de varias notas del pasado, diciendo y anticipando y explicando que Javier Milei se metió en un callejón sin salida. De hecho, es un título de una nota que publicaste mía en tu periódico de hace 8 meses, anticipando que iba a suceder esto. Ahora, lo interesante de esto es que se está prometiendo lo mismo que siempre, pero que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a haber demanda. Pero fíjense que no quiere emitir
base monetaria por déficit fiscal, porque es inflacionario, pero va a emitir base monetaria contra demanda de dinero para comprar reservas que entran por una ventana, pero después se utilizan para pagar deuda y salen por la otra. A ver, Diego, y entonces, perdóname, para plantearlo de otra forma. Sturzenegger, el primer año sí, de Macri, hizo lo mismo. Y él planteaba que tenía la contraparte de las reservas en el Banco Central y los elementos con los que esterilizaba, creo que en esa época eran las LEVAC, si no recuerdo mal, que eran con las que él sí. esterilizaba. O sea, otra alternativa es esterilizar esa cantidad de dinero comprando reservas y al mismo tiempo luego emitiendo alguna forma de LEVAC que esterilice esa cantidad de circulante, en cuyo caso el costo que tendrías es un costo cuasi fiscal. ¿Por qué no hace eso? ¿O no va a terminar haciendo eso? Y finalmente lo que nos está diciendo es que va a haber un poco más de inflación y que no queda alternativa. Nadie puede asegurar que no termine emitiendo cuasi fiscal, lo cual sería una gran paradoja, porque supuestamente todo su saneamiento de Banco Central pasaba por eliminar el cuasi fiscal y pasarle esa deuda cuasi fiscal al Tesoro. Realmente, si volviera a emitir cuasi fiscal, sería el don pirulero la política monetaria de Javier Milei. ¿Pero qué alternativa le queda? Vamos a la realpolitik ahora. Muy bien, no le queda alternativa. Porque se metió en un camino sin salida, en un callejón sin salida, como lo dijimos. Se metió en este callejón desde el momento que él mintió, porque no tenía los dólares en el WhatsApp para dolarizar, como aseveró a sus votantes que tenía, y tiró por la borda. Por eso, tu planteo es el único proyecto alternativo hubiera sido dolarizar. Es tu planteo. La única no meterse en un callejón sin salida era dolarizar, es lo que vos decís. Exactamente. Muy bien. Estoy diciendo pero eso es imposible porque la Corte Suprema ya dijo que no se puede dolarizar. Él no puede dolarizar. O sea, el planteo, si vos querés, es un error de Milei y de sus votantes, porque no se podía dolarizar. Aunque tuviera los dólares, no se podía dolarizar, porque la Corte Suprema dijo que no se puede dolarizar. De hecho, igual lo que diga la Corte Suprema, siempre hay que tomarlo con pinza porque son muy amigos del Poder Ejecutivo de turno siempre, ¿no? Imagínate, Jorge, que sancionaron o fallaron, técnicamente se dice, que no era anticonstitucional. El Bonex no era anticonstitucional la especificación asimétrica, no era anticonstitucional el corralito, no era anticonstitucional el corralón, ni el cepo, cuando un chico que tuvo una sola clase de derecho constitucional sabe que todas esas cosas son anticonstitucionales, ¿no? Entonces, bueno, pero hay una cosa que está en letra, que es el gobierno argentino tiene que tener moneda nacional, está escrito en la Constitución. No está escrito en la Constitución que no debe haber cepo. Entonces, si bien es cierto que vos podés decir que es opinable que muchas medidas que se tomaron eran inconstitucionales y la Corte miró para otro lado, en el caso de la moneda lo tenés escrito. Lo tenés escrito en letra de manera explícita en la Constitución. Y está escrito en tu periódico por mí, que me cedes el espacio muchas veces, que yo estaba a favor de un patrón oro, que para mí era enormemente superior a una dolarización. Bueno, y este gobierno mandó el oro afuera, que a la gente le cuento, una onza de oro pasó desde el 2020 de $1.000 a 4.000, casi 500 hoy en día. Y Argentina mandó el oro afuera y no se sabe su paradero, ¿no? Ahí la Corte Suprema no dijo nada de eso. Bueno, supuestamente no dice la Constitución que las reservas de oro las tenés que tener en tu país. Yo creo que hay grados. Obviamente una Corte Suprema tiene componentes políticos y está muy bien que los tenga porque también tiene que lograr que el país funcione y que haya cierto grado de cohesión social y cierto grado de autoridad del Poder Ejecutivo. Pero hay límites, o sea, no es que todo es lo mismo. Entonces, cambiar la moneda, eliminar la moneda, es algo que parece que cruza determinados rubicones. Entonces, creo que el error de principio es haber planteado un plan que era imposible, que era la dolarización. Claro, y la gente lo votó por eso. Mirá qué engaño. Bueno, un engaño supino. En cambio, yo mencioné el patrón oro porque el patrón oro es con tu moneda. Es constitucional 100%. Exacto. Es una forma de convertibilidad, como de hecho era a principios del siglo pasado.
De hecho, como de hecho es en siguen, Hong Kong, ¿no? Era, por y lo menos. Carlos Rodríguez levantó el punto que siguen siendo de curso legal el argentino de oro. Sigue existiendo y sigue siendo de curso legal. Lo que pasa es que el que lo tiene guardado. Pero No, sigue la siendo moneda de Constitución curso dice que legal. tiene que haber una moneda nacional, no cuál. Tiene que haber Sí, sí, una sí. moneda nacional. Y Diego, volviendo al punto, entonces si uno tuviera que sintetizar lo que vos decís es que entramos en la fase keynesiana de Milei. Que si realmente honra lo que está diciendo su Banco Central en el 2026, muy probablemente después, más adelante del tiempo, dependiendo de cuánto expanda, cuanto más expanda, más probabilidad que resurjan tensiones cambiarias y problemas inflacionarios más adelante en el medio y largo plazo. Pero keynesiana, o sea que creo que eso sería lo provocador, que me parece que ese es el título. La fase keynesiana de Javier Milei. Y Javier Milei tratando de reactivar la economía imprimiendo billetes. Es eso. Y te digo una cosa, quizás esté bien, porque la situación en la que está la economía argentina, el consumo argentino, estamos pasando todos los días caída continua del consumo. Aún hoy, bueno, caída continua del consumo. O sea, probablemente a veces Keynes tenga razón, que a veces hay que usar a Keynes y no siempre lo de Keynes. Una cosa es el exceso de Keynes, ¿no? Y otra cosa es que en determinado momento, si vos estás en una recesión, lo que tienes que hacer es eso. El problema es que además las estadísticas oficiales tienen un apagón y no miden correctamente ni el nivel de actividad, que parecieran sobreestimarlo, ni la inflación, que a todas luces, no hay duda alguna, la subestiman muy, muy fuerte. Y acá entra otro problema, porque empiezan a hacer neokeynesianismo, tocando todas las variables sin tener termómetros adecuados. Muy interesante, Diego, como siempre. Déjame aprovechar a agradecerte todo este año, toda tu predisposición, tanto con el diario Perfil como con nosotros. Desearte que te equivoques, así va a mejorar. Lo mismo que deseamos para nosotros, equivocarnos y que el próximo año la Argentina esté mejor. En particular, que tengas una muy buena Navidad, muy buen comienzo de año. Y nos vamos a mantener en contacto en 2026 como lo hicimos todo este 2025. Muchas gracias, es mutuo. Lo último que quiero decir es, ya pasaron 45, 50 días de las elecciones y al menos hasta el último dato de la semana pasada, el apretón monetario sigue. O sea, no cambió al menos por ahora. Esto de seguir, ojo, en el recontra cortísimo plazo la inflación puede bajar un poco. Porque este apretón monetario de los últimos meses hace efecto trasladado hacia el futuro en el tiempo. Claro. Bueno, y quizás ahí después abran la canilla. Cierran la canilla, abran la canilla, sea eso. Exactamente, o sea, increíble, ¿no? Tenemos un Javier Milei tocando a Piacete toda la botonera con la intensidad que él desea, un día para arriba, un día para abajo. 24 meses, 4 cambios de regímenes cambiarios y 4 cambios de regímenes monetarios, o sea, 1 cada 6 meses. Diego Giacomini, muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto, como decía. Hasta luego, saludos a todo tu equipo de trabajo y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a las noticias.